Boa noite, sejam bem-vindos todas, todos e todos. Nós estamos iniciando o quarto encontro do curso História Integral Latino-Americana, que tem como objetivo resgatar contribuições e elementos importantes de autores que buscam fazer a imersão na leitura da própria realidade latino-americana e trazer contribuições importantíssimas para a gente pensar nossa própria realidade. Então, nesse curso, nós já passamos por Mariátegui, os 2 últimos encontros, a introdução à história integral latino-americana, e hoje vamos dar início ao estudo do pensamento do mexicano, autor sociólogo Pablo González Casanova, que infelizmente nos deixou há 2 semanas, no dia 18 de abril, aos 101 anos, deixando aí um grande legado para a gente se apropriar e se dedicar aos estudos desse grande legado que ele deixou. Infelizmente, não temos ainda muitas traduções de grande parte do seu legado em português, e por isso nós convidamos aqui a Rosa Margarita para trazer aí uma parte dessas contribuições para darmos termos, as primeiras aproximações no ou sobre o pensamento de Pablo González Casanova. Então, a Rosa Margarita Sanches Pacheco é licenciada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociais e mestre em Estudos Latino-Americanos, também pela Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Autônoma Metropolitana, e onde desenvolve a investigação, a pesquisa de doutoramento sobre o pensamento da educação de Lenin. Também é professora do Centro de Estudos Sociológicos e de Pedagogia no Colégio de Pedagogia da UNAM e investigadora do seminário Outras Pedagogias, além de assessora externa da Casa de Ciências de Oaxaca. Então, Rosa Margarita, seja bem-vinda. Rosa. Você terá aí 1 hora de exposição e depois seguimos, abrimos aqui para o debate. Tá? Seja bem-vinda. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Avísenme si quieren que vaya más lento, si se entiende bien lo que voy diciendo. Y bueno, pues celebro mucho poder estar compartiendo ahora que hemos tenido una recuperación, digo, no solo porque recién falleció Pablo González Casanova, sino realmente ya tenemos pues un tiempo recuperando el pensamiento sociológico de este autor. Y bueno, voy a comenzar a compartir. Yo no les voy a ver mientras estoy compartiendo la pantalla, así que si hay alguna duda o algo en lo que quieran que me detenga, me abren el micrófono porque no les voy a ver. A ver, voy a abrir la ventana. Y por favor me dicen cuando comience a verse. ¿Ya se ve? Muy bien. Bueno, aquí hay una foto de don Pablo, como le decimos acá. Y bueno, la sesión del día de hoy la dividí en 3 partes. Una primera que es muy contextual, vamos a hablar un poco sobre la trayectoria intelectual de Pablo González Casanova. Después nos vamos a detener en el texto específico que nos convoca hoy, que es un artículo llamado Colonialismo Interno. Vamos a tratar de desmenuzarlo, de ir recuperando los puntos centrales de esta categoría como categoría de análisis en el pensamiento sociológico y bueno, después abrimos a la discusión colectiva. Bueno, Pablo González Casanova, algunos datos biográficos para situarlo. Esta es una foto en el CIDESI, es el de la gorra, está en el CIDESI supongo que en una de las reuniones con el EZLN en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, él nació en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en 1922. Es una ciudad pequeña que está aquí muy cerca de la Ciudad de México.
y murió en la Ciudad de México recién el 18 de abril de 2023 a los 101 años. Bueno, acá lo conocemos como un sociólogo, intelectual orgánico de movimientos de liberación, acompañó muchos procesos, principalmente todo el proceso de la Revolución Cubana y muy de cerca, a partir de 1994, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Fue rector de la UNAM de 1970 a 1972, fundador de los Centros de Ciencias y Humanidades, que son ahora vamos a platicar después más de eso, pero son escuelas de nivel de bachillerato que pertenecen a la UNAM, y también fue fundador o impulsó el trabajo de la Universidad Abierta, que es el sistema de universidad abierta dentro de la UNAM, pensado para las y los trabajadores. Recuperé una propuesta de trayectoria intelectual que hace Marcos Reutemann y que se incluye en la antología que preparó Claxo, y me parece que es interesante para situar un poco la trayectoria del pensamiento de Pablo González Casanova. Para Marcos Reutemann tendríamos una primera etapa que está ubicada más o menos entre 1945 y 1959. En esta etapa, don Pablo estudia Derecho, después hace una maestría en Ciencias Históricas en el Colegio de México y posteriormente va a hacer el doctorado en Sociología en la Sorbona, en París. Y es importante reconocer... Sí. Sí, dime. Travou um pouquinho aqui. ¿Más despacio o no me escuché? Se trabó mi... ¿Ya me escucho bien? Gracias. Acá acaba de llover y no sé si por eso la señal se complique. Bueno, vamos a volver. Cualquier cosa me dicen. Bueno, les decía que en esta primera etapa me parece que es importante reconocer que su asesor de tesis fue Fernán Braudel, y hace una investigación justo sobre la manera en la que se van construyendo en las fuentes historiográficas las representaciones sobre América, sobre Hispanoamérica, digamos, y aquí comienza su recuperación o su estudio más serio sobre Hegel y sobre Antonio Gramsci. Él mismo lo va a contar en un texto que escribe. Después tendremos una segunda etapa que iría de 1950 a 1969, y aquí es, digamos, importante señalar algunas de las funciones que tuvo como en la administración en la propia universidad. Fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ahora es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y fue también director del Instituto de Investigaciones Sociales, ambos de la UNAM. En este periodo escribe algunos de sus trabajos más relevantes, tal vez, sobre la situación política en México, que es un libro de 1958, La democracia en México, un trabajo de 1965, y Sociología de la explotación de 1969. Nosotras y nosotros para esta sesión leímos justo un capítulo que viene incluido en Sociología de la explotación. Después tendremos una tercera etapa que va de 1969 a 1989, y esta es la etapa en la que uno de los cargos administrativos que tiene dentro de la UNAM será rector entre 1970 y 1972, y como les decía al inicio, va a ser un periodo súper importante para la universidad y para México, yo diría, porque durante su administración se va a crear el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es un nivel de bachillerato con una perspectiva pedagógica súper interesante, y
Se va, bueno, además con 4 turnos, pensado en que también hubiera trabajadoras y trabajadores que pudieran hacer el bachillerato adscrito a la UNAM, y se va a crear el sistema de universidad abierta, que también estuvo pensado para que las y los trabajadores pudieran cursar la universidad en este sistema, dentro de la UNAM. De este periodo van a ser por lo menos 2 libros súper importantes, un montón de trabajos más, pero 2 que son importantes, que son Imperialismo y Liberación, de 1978, y La hegemonía del pueblo y la lucha centroamericana, de 1984. En este periodo, de acuerdo con Reutemann, y es bueno tenerlo en consideración, hace una reelaboración de ciertas categorías, dentro de ellas la categoría de explotación, hace algunos ajustes a la manera en la que los había delimitado en el periodo anterior, también a la noción de democracia, a la de colonialismo interno y de desarrollo. Después tenemos una cuarta etapa que sería de 1989 al cierre de su vida en 2023, y esta etapa va a tener trabajos muy interesantes en los que pone a discusión los paradigmas de las ciencias y de las humanidades. Uno de los libros más importantes de esta última etapa para mí es Las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia a la Política, que es un trabajo hermoso, y también va a tener un diálogo muy cercano con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con las luchas de liberación contemporánea, y eso hará que tenga un giro o una profundización buena parte de su pensamiento, que va a estar articulado en función de los diálogos, o más bien va a estar realizado en función de los diálogos con estas luchas. Y bueno, acá van a aparecer o dar un giro a algunas categorías como colonialismo global, explotación global y democracia, que tendrá para mí una radicalización en esta segunda etapa, en esta última etapa. Traté de hacer como una recuperación de las propuestas ético, político y científicas del pensamiento de González Casanova, y para mí podríamos encontrar al menos estos 4 ejes. Una es una discusión histórica y una apuesta política por la construcción de la democracia, una democracia radical, que entendida como una forma de gobierno del pueblo por el pueblo. Va a haber una apuesta también muy clara sobre el socialismo, vinculado para él necesariamente con las nociones radicales de democracia, de autodeterminación de los pueblos y de liberación de los pueblos. En la última etapa es muy claro, pero a lo largo de toda su obra lo va desarrollando, tendrá una apuesta sobre el pensamiento crítico alternativo, lo va a llamar así, para hacer un distanciamiento y una crítica de algo que él pues será eso, muy crítico respecto al estructuralismo y al marxismo ortodoxo, aunque claro que tiene un diálogo muy fuerte con la obra de Marx, con la obra de Gramsci, pero bueno, él va a plantear un pensamiento crítico alternativo y un pensamiento crítico de las alternativas, lo cual también va a ser muy importante, sobre todo en la última etapa de su obra. Y en términos metodológicos, apostará por una sociología aplicada, que vamos a ver con más detenimiento ahora que trabajemos sobre el artículo que leímos. Y finalmente, yo creo que algo que es una constante en su obra y en su praxis como intelectual orgánico va a ser la lucha contra la relación social de explotación. Y les traje una cita pequeña que incluye en el libro Las nuevas ciencias y las humanidades, que dice así: para don Pablo, bueno, estas son sus palabras, la relación social de explotación es la más importante de todas las relaciones sociales, y el estudio científico de las relaciones sociales organizadas es superior a cualquier investigación que ponga énfasis en los sujetos separados de estas relaciones. Y bueno, ese va a ser el corazón tal vez de buena parte de su preocupación científica, política y su praxis en general. Bueno, voy a seguir, si les parece, ahora con la introducción ya propiamente del texto. Les proponía que para la sesión de hoy nos adentráramos a dialogar con un capítulo que es para mí muy
bonito, pero además muy interesante en términos metodológicos, la manera en la que lo va construyendo, que es El colonialismo interno. Es un artículo que se escribe alrededor de 1963, se publica la primera vez en ese periodo, pero que va a ser incluido en Sociología de la Explotación, que es un libro de 1969. Les puse acá, que como ustedes verán, pertenece a la segunda etapa de su pensamiento. Les puse aquí unas portadas para que lo vieran. La mexicana es esta, la de siglo XXI, que es la portada clásica, digamos, de esas primeras ediciones. Y recuperé una cita de la introducción que se hace para el libro completo en el que viene este capítulo, que viene de Sociología de la Explotación, porque me parece que es importante para situar cuáles son las pretensiones de la obra y de este artículo en particular. Y bueno, se las voy a leer. Dice don Pablo: el libro está escrito sobre todo para los estudiantes de América Latina y de aquellos países que han adoptado el falso rigor empirista, tan estrechamente asociado a las ciencias sociales predominantes hoy en Estados Unidos. También está escrito para quienes se quedan en los eslogans y las palabras pomposas del marxismo ortodoxo y dogmático, renunciando a las grandes tradiciones que el propio marxismo tiene de investigación científica de alto nivel, que siempre ha complementado y acompañado la investigación militante. Y quise recuperar esta cita porque nos posiciona en la tradición de pensamiento con la que don Pablo está dialogando, pero también en los distanciamientos que está haciendo. Y hace un distanciamiento del empirismo estadounidense, que en los años 60 estaba en un boom, pero también hace un distanciamiento de lo que él considera como los eslogans y las palabras pomposas del marxismo ortodoxo y dogmático, sin que eso le haga renunciar justamente a todas las tradiciones que el propio marxismo se han desplegado desde el propio marxismo y que él considera que son fundamentales para la investigación militante. Y a esto le va a sumar algo que va desarrollando metodológicamente relacionado con la sociología aplicada. Si necesitan que vaya más lento o vamos bien hasta aquí. Si puder, Rosa, un poco más despacito. Más despacito, discúlpenme, sí. Bueno, dividí la discusión del texto en los propios apartados que va presentándonos el autor. Entonces, para poder irlos desentrañando y ir profundizando en lo que nos está proponiendo. El primer apartado lo nombré así como los planteamientos críticos, y cuando ustedes lo leyeron seguramente identificaron que lo primero que propone son niveles y ámbitos de análisis de las categorías sociológicas, civilización, clase y colonialismo. Y me parece que eso es muy interesante porque lo primero que hace el autor es colocar desde dónde está discutiendo y cuáles son las categorías de salida para arribar a la propuesta final que va a ser la construcción de la categoría colonialismo interno. Así que dice, bueno, vamos a discutir con la categoría civilización, con la categoría clase y la categoría colonialismo. Y aquí quiero detenerme en algo que va a ser fundamental en toda la obra de don Pablo, que es pensar a la clase no como un atributo, sino la clase social como relación. Y esto va a ser fundamental. En el apartado siguiente, entonces, va a proponer cuál es el objetivo del trabajo. Y va a decir, bueno, hay un montón de estudios respecto al colonialismo y que han ido desarrollando a grandes rasgos la estructura o tratando de dar cuenta de la estructura colonial o de las estructuras coloniales, pero la interrogante es pensar o cuestionar si podemos aceptar la categoría colonialismo interno para dar cuenta de que el colonialismo también es un fenómeno que tiene características que se aplican de manera intranacional. Y entonces lo que está planteando es
explorar la manera en la que el colonialismo, como categoría que da cuenta de un fenómeno internacional, puede, guardadas las salvedades o guardadas las diferencias y especificidades de cada contexto, ser una categoría que permite explicar una serie de relaciones que operan a nivel intranacional, es decir, dentro de las propias naciones que han sido colonizadas. Entonces, estos van a ser los planteamientos y el objetivo del trabajo sobre el colonialismo interno. En el apartado 3, entonces, ya nos va a proponer los antecedentes para pensar la noción de colonialismo interno. Y esto es algo, me parece que como que un detenimiento muy, muy bonito, la manera en la que primero coloca las categorías con las que discute, el objetivo del trabajo, y después se adentra a decir cuáles serían los antecedentes que nos permitirían pensar en la noción de colonialismo interno. Y lo primero que coloca es: reconozcamos que la experiencia de la independencia, de los diferentes procesos independentistas que se vivieron en buena parte de las colonias, por lo menos de América Latina y del Caribe, provocaron, por un lado, cierta independencia política, pero no necesariamente y no fundamentalmente generaron una independencia integral. Entonces se pregunta, la experiencia de los procesos independentistas, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que generó realmente o profundamente en las propias colonias? ¿Realmente hubo procesos de independencia integral? Ahí hay una primera interrogante. Y lo que va a decir es que los procesos de independencia no acabaron con la situación colonial y que, al contrario, lo que se puede verificar en los hechos es una suerte de neocolonialismo que está relacionado con la propia emergencia de los estados-nación y de la forma de los que adoptan los estados-nación en los países recién independizados. Entonces, va a plantear, la experiencia de la independencia genera nuevas formas de experienciar la relación colonial, y en esta relación neocolonial prevalece una situación de dominio. Y aquí es donde hay un desplazamiento. La situación de dominio, que antes estuvo caracterizada por un dominio de los españoles sobre los pueblos indígenas, en el caso de las colonias latinoamericanas, por ejemplo, o de algunas en el caso de México específico, la situación de dominio de los españoles sobre los pueblos indígenas, después de la independencia, se transforma en una situación de dominio que ejercen los criollos sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, la situación de dominio no queda cancelada, no se transforma, digamos, se transforma de alguna manera la situación de dominio, pero no desaparece. Y entonces, lo que se reconoce después de las experiencias de independencia es un dominio de nativos por nativos. Pero como veremos más adelante, este dominio de nativos por nativos no significa que todos los nativos de las colonias sean iguales. Y ahí es donde va a hablar más adelante de las sociedades heterogéneas. Y bueno, finalmente en este apartado va a decir lo que encontramos en los procesos lo que encontramos en los países, en las nuevas naciones independizadas, son similitudes en las relaciones de dominio, pero ahora las relaciones de explotación son de los criollos sobre los pueblos indígenas. Y eso va a tener una configuración estructural particular que sí tiene que ver con relaciones de colonialismo a nivel internacional, pero que se expresan de manera específica en lo que justo Pablo González Casanova nos propone, que es el colonialismo interno. ¿Hasta aquí todo bien? Y bueno, tratando de avanzar entonces con la propuesta de pensar el colonialismo interno,
Tendríamos que delimitar el fenómeno y ver si esta categoría realmente nos posibilita para pensar. Y aquí a mí me pareció que era muy interesante la manera en la que hace este detenimiento metodológico para preguntarse por, primero, la especificidad del fenómeno, construir un posicionamiento teórico y político y reconocer la capacidad explicativa y práctica de la categoría, pero también sus posibilidades en términos operacionales. Es decir, de qué manera esta categoría nos permite tener observables en la realidad. Recuperé estas preguntas que el propio autor nos propone en el artículo porque creo que son muy sugerentes para la manera en la que está él mismo construyendo y proponiéndonos una categoría analítica. Y bueno, se las voy a leer. Pablo González nos propone estas preguntas para reflexionar en torno al colonialismo interno. ¿Hasta qué punto esta categoría sirve para explicar desde el punto de vista de los fenómenos del desarrollo, desde un punto de vista sociológico, en su mutua interacción, en análisis integrales y analíticos? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que se abre desde esta categoría? Después dirá, ¿hasta qué punto esta categoría no va a registrar los mismos fenómenos que registran las categorías de la ciudad y del campo, de las clases sociales, de la sociedad plural o de los estratos? Es decir, ¿hay algo específico que la categoría colonialismo interno nos permite explicar y que es diferente a la relación campo-ciudad o el propio análisis de las clases sociales? ¿Hay algo específico dentro del colonialismo interno? Otra pregunta que nos plantea es, ¿cómo impedir que esta categoría se use o se vea con la vaguedad, el sentido emocional o irracional, agresivo, difuso, con que se emplea y miran las categorías que aluden a conflictos sociales y que entran automáticamente en los procesos de racionalización y justificación de las partes? Y aquí hace está haciendo una crítica de alguna manera a algunos trabajos de Fanon y algunos trabajos de Memmi. O sea, va a decir, claro que son valiosos, pero tienen sus límites explicativos. Y justo lo que se está preguntando es cómo construir una categoría que sea descriptiva, pero que no entre en este sentido que por lo pronto llama emocional e irracional, que lo vuelva muy difuso y ya no permita dar cuenta del fenómeno. Y finalmente se pregunta, ¿qué significación operacional? Es decir, ¿de qué manera eso permite identificar y extraer datos en el análisis sociológico? ¿Qué significación operacional práctica, política, de desarrollo actual y de alternativa tiene esta categoría? Y quise recuperar estas preguntas porque me parece que son preguntas vinculadas a lo que reconocemos en sociología como vigilancia epistemológica. ¿Cómo va preguntándose los límites y las posibilidades de la noción de colonialismo interno? Aquí, ¿todo bien? Ese fue como el encuadre epistemológico y metodológico de la construcción de la categoría. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí. Gracias. En el apartado 5 se va a preguntar entonces ya específicamente sobre la construcción del término colonia. Es decir, bueno, tenemos antecedentes en la idea de las colonias romanas establecidas en África. Después va a recuperar algunas transformaciones en términos conceptuales que se operaron en el siglo XIX y finalmente va a decir, hay cierto consenso en la manera en la que se define para 1963 el término colonia. Y va a decir, estas son algunas de las características en general. Se considera colonia a un territorio sin gobierno propio o un territorio cuyo gobierno es orientado o impuesto por la metrópoli o por estados exteriores. Se considera colonia
también a un territorio que se encuentra sin gobierno, pero que además se encuentra en una situación de desigualdad respecto de la metrópoli, donde los habitantes sí se gobiernan a sí mismos, es decir, mientras que en la colonia recibe una influencia externa para establecer su gobierno, o como lo veremos en el colonialismo interno, el pueblo no tiene capacidad de orientar su propio gobierno. Las metrópolis, idealmente los habitantes sí se gobiernan a sí mismos. Esta es una definición general del 63 que después va a discutir, ¿no? Va a decir, el término colonia también se asocia a que la administración y la responsabilidad de la administración conciernen al Estado que la domina, en general al de la metrópoli. Entonces, que sus habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos administrativos, es decir, que sus dirigentes son designados por el país dominante, como en el formato clásico de las colonias españolas y de su influencia en los gobiernos de América Latina, bueno, antes justo de los procesos independentistas. Otra característica va a ser que los derechos de sus habitantes, su situación económica y sus privilegios sociales son regulados por otro Estado, por el Estado de la metrópoli, y que esta situación no corresponde a lazos naturales, sino artificiales, es decir, políticos y económicos, producto de una conquista y de una concesión internacional o de una concesión internacional. Y finalmente, alguna de las características del término de colonia sería que sus habitantes pertenecen a una raza y a una cultura distintas de las dominantes y hablan una lengua también diferente. Dice Pablo González Casanova, este es un término general que se había construido hacia 1963 y todos los rubros, hasta el último, serían más o menos aplicables a las colonias de esa época. Salvo el último, que va a decir, este no siempre aplica. Y sin embargo va a encontrar que este término de colonia es deficiente para explicar la situación colonial que prevalecía en los años 60. Y va a reconocer algunas insuficiencias de la propia definición. Dentro de ellas va a decir, se trata de límites de la definición, o algunos de los límites es que es una definición formal. No da cuenta de la situación colonial en su amplitud, es decir, está limitada para explorar la densidad y la profundidad de la situación colonial, no alcanza para explicar otras formas de neocolonialismo y las formas contemporáneas en las que se expresa la situación colonial o la experiencia colonial, no permite el análisis estadístico. Una de las grandes preocupaciones de Pablo González Casanova es cómo estas categorías pueden verificarse a partir de la sociología aplicada. Y es por eso que dice, en realidad, esta definición no permite un análisis estadístico. Y esto hace que no se puedan medir los grados o los niveles de coloniaje o de independencia, que será, ahí abre un diálogo, si ustedes alcanzaron a leerlo, directamente con la teoría de la dependencia. Y él va a hacer una crítica, en realidad, a los límites de la teoría de la dependencia. Frente a los límites de esta definición de la colonia, de lo que se entiende por colonia, dice, tendríamos que añadir ciertas funciones o ciertos marcos de reflexión para darle profundidad. Habría que añadir las funciones culturales, como la noción de colonia tiene implicaciones a nivel de cultural, políticas, pero también reconocer el lugar de lo militar en el desarrollo de las colonias. Y entonces va a proponer ciertos elementos que permitan profundizar primero la noción de lo colonial. Y va a incorporar la noción de monopolio y de dominio colonial. Y entonces va a decir, la noción de monopolio vinculado al ejercicio o a la forma de dominio que ejerce la metrópoli sobre la colonia, nos permite tendríamos que identificarlo en un nivel económico, es decir, cómo la colonia ejerce un monopolio económico sobre cómo la metrópoli ejerce un dominio económico sobre las colonias,
lo cual tiene implicaciones en términos de que las colonias no pueden establecer relaciones mercantiles, por ejemplo, con otros estados, pero que además su producción y el valor, el precio de la mano de obra se ve sujetado justamente a este monopolio y a las orientaciones o a las imposiciones de la metrópoli. También va a verificarse un monopolio a nivel político, es decir, será la metrópoli la que elige a las orientaciones de gobierno de las colonias, que está vinculado con el dominio colonial, pero también se puede verificar un monopolio a nivel cultural, y esto podemos observarlo en términos lingüísticos, de las orientaciones de los proyectos educativos, del desarrollo de la cultura, de la literatura, etc. Y sin embargo, decir, pero este monopolio estará afianzado o se habrá implantado fundamentalmente mediante el dominio militar, que se complementa con el dominio político y administrativo. Y creo que esto es algo fundamental. Reconocer cómo los procesos coloniales y el dominio colonial se inauguraron y se sostuvieron en buena medida mediante el dominio militar. Con estos agregados, entonces, habría que reconocer que la situación colonial permite y profundiza condiciones de desigualdad permanente, pero que además es una situación que se verifica nuevamente como una organización estructural que opera a nivel internacional de la metrópoli con sus colonias y entre diferentes metrópolis, cada cual con sus colonias y las relaciones que se establecen a nivel internacional, pero aquí se abre la posibilidad de pensar el colonialismo interno como una relación de desigualdad y de dominio colonial y de monopolio que opera a nivel intranacional. Es decir, dentro de las propias naciones, incluso cuando éstas transitaron por procesos de independencia hasta cierto punto política. Y bueno, con estos antecedentes, Pablo González Casanova, siguiendo a Myrdal, estará en condiciones de hacer estas precisiones, ¿no? Entender que la colonia adquiere las características de una economía complementaria de la metrópoli, es decir, la metrópoli, buena parte de la economía de la metrópoli, y a veces la mayor parte, en algunos momentos históricos, la mayor parte de la economía de la metrópoli se sostiene a partir de la explotación y la superexplotación de las colonias. Y esto hace que la economía de la colonia sea complementaria a la de la metrópoli, pero que en general todas sus actividades económicas estén orientadas a satisfacer las necesidades de la metrópoli. De ahí todas las economías que se sostienen en el cultivo, no sé, de una sola, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la producción de azúcar o de caña de azúcar, en la extracción minera, como economías sustentadas fundamentalmente en una sola actividad productiva que beneficia exclusivamente a la metrópoli. Otra de las características sería entonces que la colonia adquiere sucedáneamente otras características de dependencia que facilitan el trato colonial. Y esto es fundamental, porque siguiendo a Myrdal, González Casanova va a decir que la colonia no solamente está supeditada en términos económicos, sino que al mismo tiempo adquiere características de dependencia como políticas, administrativas, culturales, incluso de desarrollo de ciencia y tecnología, que facilitan que exista un trato colonial, es decir, relaciones de dominio y de sujeción que se verifican en un montón de instancias de la vida cotidiana y que tienen que ver con el despliegue profundo de la situación colonial. Por otro lado, la colonia es igualmente usada como monopolio para la explotación del trabajo, y bueno, esto lo sabemos todas y todos. Uno de los elementos fundamentales de la relación colonial es que permite que haya una explotación intensiva del trabajo y de la mano de obra de las sociedades coloniales,
que es buena parte de lo que sostiene en general a las economías de las metrópolis. Por otro lado, los niveles de vida son inferiores a los niveles de vida de la metrópoli, es decir, las personas en las colonias viven siempre en condiciones de mayor desigualdad y pobreza que en la metrópoli. Los sistemas represivos predominan en la solución de los conflictos, y aquí ya no es solamente la invasión militar como momento inaugural del proceso de despojo que inaugura la sociedad colonial, sino que sistemáticamente la estructura colonial se sostiene a partir del despliegue de sistemas represivos para la solución de conflictos de clase. Y bueno, ahora en la conversación podemos poner un montón de ejemplos al respecto. Y finalmente, todo sistema tiende a aumentar la desigualdad de la colonia con respecto a la metrópoli y la desigualdad interna. Es decir, esta desigualdad estructural se va profundizando no solamente de la colonia respecto a la metrópoli, sino también en las condiciones de desigualdad que se presentan en las propias sociedades coloniales. Hasta aquí, más o menos, ¿vamos bien? Alguien que me cuente si vamos más o menos bien hasta aquí. Sí, es que no veo nada del chat, ¿sí? ¿Les parece si continúo? Oi, Rosa. ¿Me escuchan? Sí, todo ok. Ah, muy bien, gracias. Bueno, y ya avanzando, entonces, Pablo González nos va a proponer entonces la sociedad colonial y entender a la sociedad colonial en su relación con la prevalencia de sociedades duales o plurales. Y bueno, les traje esta cita que creo que es muy clara y coloca varios de los puntos centrales de lo que está tratando de explicar con sociedades duales o plurales. Va a decir, la estructura colonial está estrechamente ligada a la sociedad plural, al desarrollo desigual, técnico, institucional y cultural, que es de lo que hablábamos hace ratito, y a formas de explotación combinadas, simultáneas y no sucesivas, como en el modelo clásico de desarrollo. En efecto, en las colonias se combinan y coexisten antiguas relaciones de tipo esclavista, por ejemplo, acá en Brasil, no sé cuáles tengan, pero en México pienso en las relaciones esclavistas en los productores que hubo de Nequén en la península de Yucatán, que fue una forma de trabajo esclavo de indígenas que trajeron del norte del país hacia el sur del país, y formas feudales. Es decir, mientras había mano de obra esclava, también había con una estructura hasta cierto punto con características feudales, pero que convivían con el desarrollo de ciertas empresas de características capitalistas, un desarrollo industrial incipiente y formas de trabajo asalariado. En las colonias se combinan estas diferentes formas de relaciones de trabajo y de relaciones sociales. Y continúa Pablo González. La heterogeneidad técnica, institucional y cultural coincide con una estructura en que las relaciones de dominio y explotación son relaciones entre grupos heterogéneos y culturalmente distintos. Y esto va a ser fundamental porque cuando habla sobre sociedades duales, plurales, tiene que ver con una heterogeneidad que hace que, por ejemplo, prevalezcan ciertos grupos o sociales vinculados a la vida urbana y al trabajo asalariado, que tienen ciertas características de vida y cierto acceso a formas específicas de trabajo asalariado, mientras que la población indígena, por ejemplo, tiene siempre
condiciones de desigualdad y de pauperización muchísimo más profundizadas, aun cuando ambos serían clases desposeídas o grupos subalternizados, y ya no serán los españoles, digamos, o la clase de la metrópoli la que ejerce el dominio, sino que habrá clases dirigentes o clases que ejercen el dominio colonial que provengan y que sean nativos del propio país en este caso, ¿no? Y entonces justo ahí es como cuando dice que la relación de dominio colonial pasa de los españoles, por ejemplo, a los criollos, pero que además pervive esta desigualdad y esta forma de ejercicio del dominio colonial. A partir de este reconocimiento de una sociedad colonial que se sostiene o que está estrechamente ligada a una sociedad o a sociedades desiguales, plurales y heterogéneas, identificará estos puntos que creo que son centrales. Primero, que prevalecen en las sociedades coloniales estructuras de explotación combinadas, en las que coexisten formas de explotación de tipo esclavista, pero también de trabajo asalariado superexplotado, pero también habrá un desarrollo desigual en los diferentes territorios, por ejemplo, dentro de un mismo país. Prevalecerá una forma de vida colonial interna, y creo que eso lo podríamos profundizar más adelante. El racismo aparece como un dogma oficial, es decir, a nivel de las interacciones sociales, el racismo ocupará un lugar fundamental para justificar, pero también para profundizar estas relaciones de dominio. Y esto posibilita que también exista un trato colonial que se verifica en la estructura o de la forma política interna, en la manera en la que se generan las relaciones y las estructuras políticas de manera interna en las naciones, incluso en las naciones independizadas o relativamente independizadas. Bueno, hecho esto, entonces González Casanova irá arribando justamente a una noción de colonialismo interno y tendrá estas advertencias, ¿no? Habría que reconocer primero que los procesos de independencia no cambian las estructuras y las relaciones internacionales, pero tampoco cambian las estructuras y las relaciones que operan a nivel interno. También habría que reconocer que se trata de una estructura de relaciones sociales de dominio y de explotación de grupos culturales heterogéneos, distintos, que se juntaron o que se originaron por la violencia y la explotación. Ya hablamos sobre los procesos de militarización y cómo en el pensamiento de González Casanova la explotación estará en el corazón de sus reflexiones. Y luego tendrá esta cita que creo que es muy clara para decir, la estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de clases porque no son solo una relación de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores, sino una relación de dominio y explotación de una población con sus distintas clases, propietarios y trabajadores, por otra población que también tiene distintas clases, propietarios y trabajadores. Esto va a quedar muchísimo más claro cuando veamos específicamente la relación con los pueblos indígenas para el caso mexicano, que es el que él va a indagar. Habría que entender entonces la categoría de colonialismo interno como una categoría que estudia fenómenos de conflicto y de explotación, porque hay una tensión permanente, pero además es una relación que se sostiene sobre la explotación de unos sobre otros y sostiene una relación de dominio. Se trata de una noción estructural que tiene una relevancia nacional, es decir, el colonialismo interno no solamente permite explicar las relaciones coloniales a nivel internacional de la metrópoli con la colonia, sino que permite analizar la estructura y los conflictos que se presentan específicamente dentro de las propias naciones y permite reconocer la subsistencia del problema indígena. Y aquí a mí me recordó muchísimo a la manera en la que
José Carlos Mariátegui plantea el problema del indio, que también tendrá una raigambre explicativa en el problema de la tierra y en las condiciones materiales que organizan a la sociedad peruana en ese caso. Y por otro lado, la categoría colonialismo interno será una categoría operacionalizable, es decir, permite trabajar con datos concretos para analizar la realidad específica de cada una de las naciones en las que se presenta el colonialismo interno. Bueno, no sé si quieren que hagamos una primera ronda de comentarios. Aquí yo recuperé este cuadro que el autor propone para identificar cuáles son las formas del colonialismo interno y los divide en tres. Mira, las formas del colonialismo interno tienen al menos tres grandes ejes. Por un lado, el de monopolio y dependencia, que fuimos hablando sobre esto, la manera en la que las colonias tienen una relación con la metrópoli, una relación de monopolio, la metrópoli tiene una relación de monopolio sobre las colonias y las colonias tienen una relación de dependencia respecto a las directrices que impone la metrópoli, y la manera particular en la que se observan dentro de las naciones, es decir, el colonialismo interno se presenta a partir de, voy a leer solamente un par para que podamos identificarlos. A partir de, por ejemplo, el centro rector o metrópoli y el aislamiento de la comunidad indígena, que se establece a partir de zonas de difícil acceso o faltas de vías de comunicación y aislamiento cultural. Es decir, si antes la relación de monopolio o de dependencia se daba en torno a la concentración de ciertas funciones administrativas, políticas, culturales y económicas o tecnológicas en la metrópoli, y las colonias quedaban en dependencia hacia el acceso a ese tipo de, digamos, de desarrollo. Cuando lo pensamos en el colonialismo interno, sigue operando o sigue existiendo centros rectores que hacen que un montón de comunidades, en este caso las comunidades indígenas, permanezcan en situaciones de aislamiento o de difícil acceso, con falta de vías de comunicación, accesos a bienes, a ciertos bienes, al derecho a la salud, por ejemplo, o a la escolarización, y que siguen reproduciendo esta forma de monopolio y dependencia. Otra forma que prevalece sería el monopolio del comercio por el centro rector, que establecen relación o que da cuenta de relaciones de intercambio desfavorables para la comunidad indígena y que tendrían ciertas características o que podemos observar más bien en ciertas formas como especulaciones, compras prematuras de cosechas, ocultamiento de mercancías, etc. Una forma que yo veo mucho en México, por ejemplo, es la manera en la que las grandes monopolios, por ejemplo, de las cadenas de supermercados, fijan precios muy desfavorables para las comunidades indígenas que todavía producen agrícolamente, fijan los precios, no sé, de la naranja o de lo que sea, cualquiera de los productos, y siempre son en condiciones desfavorables para las comunidades indígenas o en general para las comunidades campesinas, pero que golpean particularmente hacia las comunidades indígenas y que tiene que ver con la manera en la que se reproduce este monopolio. Monopolio del crédito, que significa control de la producción indígena también, o monocultivo, población que económicamente activa dedicada a la agricultura y de dependencia. Hay un montón de zonas indígenas en México en las que se establecen monocultivo, ahora vinculado de muchas formas, por ejemplo, al aguacate, al limón, a la papaya, de formación y dependencia de la economía indígena. Esto significa que un montón de las comunidades tienen que transformar sus propias formas de producción, de organización política, incluso de organización económica en su sentido más amplio, descapitalización y, por supuesto, provocan procesos de migración, éxodo y movilidad de poblaciones indígenas. En el caso de las relaciones de producción y discriminación,
El colonialismo interno nos permite identificar formas de explotación conjunta de la población indígena por diferentes clases sociales de la explotación ladina, es decir, no solamente son los criollos, si existiera todavía esa noción, ¿no? Quienes explotan a la población indígena, sino que incluso trabajadores y trabajadores de las clases obreras, digamos, urbanas, despliegan formas de explotación hacia la población indígena. Se sigue presentando explotación combinada, esclavista feudal, capitalista, aparcerería, peonaje, servicios gratuitos, bueno, que no son gratuitos, sino que son apropiación del trabajo impago, despojos de tierras comunales y privadas y creación de asalariados, trabajo asalariado con salarios diferenciados, es decir, la manera en la que también se paga diferente a las y los indígenas, por ejemplo, para un mismo trabajo, o se contrata para trabajos que se consideran menos especializados a la población indígena, explotación del artesano, y aquí hay elementos que creo que son importantes, discriminación social, humillaciones y vejaciones, que tiene que ver con esto que mencioné de paso antes, sobre el trato colonial, cómo prevalece el trato colonial y que se verifica en la discriminación social, en la discriminación lingüística, en la discriminación jurídica, en la discriminación política, y la discriminación política tiene que ver con que, por un lado, hay actitudes colonialistas de funcionarios políticos locales y federales, pero también hay procesos de desmantelamiento de la propia organización específica de las comunidades indígenas, discriminación sindical, agraria, fiscal, todo tipo. Y a nivel de la cultura y de los niveles de vida, el colonialismo interno se verifica en una economía de subsistencia de mínimo nivel monetario y completamente dependiente, tierras de acentuada pobreza agrícola o de baja calidad por los mismos procesos de despojo sistemáticos, agricultura y ganadería deficientes, técnicas atrasadas de explotación, bajo nivel de productividad, etc. Bueno, así aquí vienen otros, estos seguramente ustedes los leyeron. Y bueno, ya para cerrar esta parte y poder abrir la charla con ustedes, González Casanova va a cerrar preguntándose, o más bien tratando de explicar cuáles son las funciones explicativas y prácticas de la categoría colonialismo interno, es decir, que nos permiten mirar en la realidad, y va a decir que nos permite reconocer que hay formas del colonialismo interno que permanecen después de la independencia política y que se presentan como un continuum, pero que es ejecutada por diferentes sujetos o por una transformación de los sujetos, pero que prevalece un ejercicio del dominio en su formato colonial. Por otro lado, el colonialismo interno habría que reconocerlo como un continuum de la estructura social en las nuevas naciones, con todo lo que esto significa. Explica en parte el desarrollo desigual de los países subdesarrollados. Tiene un valor práctico y político, porque no solo da cuenta del nivel psicológico, como lo haría, por un lado, en algunos de sus trabajos, por ejemplo, Frantz Fanon, sino que se trata de una categoría que hace un análisis estructural, y esto podría permitir también ser la base de una lucha contra el propio colonialismo. Bueno, yo me quedé con un montón de notas acá. Estas son las referencias, pero si les parece lo dejamos hasta aquí para tratar de hacer un intercambio. Discúlpenme si hablé muy rápido y les voy a pedir que me hablen bien despacito. Voy a hacer todo mi esfuerzo por entenderles, porque nos entendamos. Obrigada, Rosa, pela exposição e detalhando cada elemento que o Pablo González, né, nesse ensaio trouxe para a gente pensar e se apropriar, e ao mesmo tempo fazer as relações, né, com outras leituras, inclusive que a gente já passou por aqui, não somente nesse curso, né,
que a gente passou por Mariátegui aqui já, mas outras também, do marxismo na América Latina e filosofia da praxis global, e que a gente estudou outros autores, inclusive brasileiros, né, que eu acho que teve um encontro com o Dom Pablo e conseguiu aí desenvolver algumas teorias também nessa mesma linha para a gente compreender a nossa própria história, né, como o Rui Mauro Marini, que esteve no México na década de 60, né, com a Vânia Van Beer, desenvolveu aí a teoria marxista da dependência, que segue nessa linha também, né, de compreender essa relação dessa continuidade na descontinuidade das contradições da lógica do capital dentro dos países que vão se tornar dependentes, né, e desenvolver esse colonialismo interno que você bem apresentou, né, e que na leitura que a gente percebe, né, no Pablo apresentado por você, traz uma análise historicista, né, que busca realmente seguir na linha do método marxiano, né, uma análise historicista que busca as raízes dessas contradições, a função social, né, dentro dessa processualidade histórica, né, do que ele estava vendo no México, e que tem outros autores também que nos ajudam também a compreender, né, a partir dessa síntese que ele vai fazer, essa conclusão no final, que tem os aspectos superestruturais, psicológicos, né, culturais, mas que não deixa de ser um dispositivo ou uma dimensão estrutural da lógica do capital, né, numa dimensão mais ampla. Como a gente também tem os estudos também pensando aqui os elementos do racismo que ele vai reconhecer, né, a gente também tem uma obra de um autor brasileiro que inclusive hoje é ministro do atual governo, que é do Silvio Almeida, que ele tem uma obra que segue nessa linha de compreender o processo de estruturação, né, do racismo como componente estrutural do capitalismo brasileiro. Então, acho que essas contribuições que você trouxe aí, a partir do Pablo, vem ampliar cada vez mais as leituras que a gente vem fazendo, né, tentando se apropriar dessa categoria, né, que tem uma função específica, como ele está demonstrando aí, né? Não só de compreensão teórica, né? mas também desdobramentos práticos. Eu acredito que a gente vai se apropriar nos próximos encontros com você aí a partir do Pablo, né? Então, já está aberto aqui também para quem quiser fazer pergunta, comentar ou falar aqui diretamente também com a Rosa, tirar dúvidas, enfim. Quem tiver questões para levantar também pode ficar à vontade. Tempo de debate aqui se abre para quem quiser fazer qualquer intervenção. Tem alguma questão para chegar no chat, se inscrever aqui para falar? Eu acho que foi tão claro. A sua exposição foi bem fiel ao texto mesmo, que acho que talvez as dúvidas vão surgir aí no decorrer do debate, né? Vão surgir novas dúvidas, né? Mas talvez antecipando aqui enquanto as dúvidas vão chegando, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque você bem apresentou, talvez para você dar mais condição para você desenvolver melhor, né? As relações das categorias que você apresentou no início, você apresentou a categoria, né, da democracia e colonialismo. Então, se você quiser falar um pouco, eu vi que nos próximos textos, né, a gente vai aprofundar mais a questão da etnia no Pablo e no último encontro, possivelmente mais as questões estratégicas nele. Então, talvez hoje fosse bom para você, né, dar um panorama aí dessa relação entre democracia, a concepção dele de democracia que ele vai ampliando com essa do colonialismo, né? Chegou uma pergunta, uma questão também da Rebeca Gomes, né, tá agradecendo a sua exposição e perguntando aí, pedindo para você tirar algumas dúvidas, né? A categoria colonialismo interno tem relação com o racismo, a discriminação feita por todos que não são indígenas? Qual é a diferença entre neocolonialismo e colonialismo interno?
Casanova fala das estruturas, elas são as econômicas? Então, se você quiser comentar essas duas, enquanto a gente aguarda chegar mais questões, tá bom? Sí. Con respecto a lo que decía Joely, yo quería recuperar, y ahorita voy con las preguntas de Rebeca, que algo que yo considero que es muy importante, que tiene que ver con la formación del propio Pablo González Casanova, es esta articulación del análisis histórico, como tú bien decías, desde una perspectiva histórica, pero, o sea, él se formó con Brodel, y entonces tiene esta mirada de la historia, de largo aliento también, pero también desde una perspectiva internacional y de cómo se configuran las relaciones internacionales y de las relaciones coloniales a esa escala, pero también tiene un montón de preguntas en términos sociológicos, y eso hace que la reconstrucción histórica le permita situar el proceso de despliegue de ciertas formas de relaciones sociales, pero al mismo tiempo desde la sociología lanzar preguntas a la manera en la que se configuran específicamente ciertas relaciones sociales en múltiples niveles, en el nivel económico, político, social, cultural, lingüístico. Creo que eso es muy valioso. Y yo creo que hay algo importante que trabajar en términos del colonialismo interno, cómo el colonialismo interno se sostiene, pero también reproduce el racismo. Es decir, el discurso racista permite la continuación del colonialismo interno, pero a su vez el colonialismo interno reproduce el racismo. Es como una relación dialéctica que se fortalece en ambos, ¿no? Y sobre la democracia en Pablo González Casanova, yo creo que la podríamos platicar la última sesión, porque tiene una perspectiva de democracia radical vinculada a la autodeterminación de los pueblos que es muy interesante. Yo creo que ahí es muy potente para pensarla ahora en un momento en el que creo que hay que disputarla hasta la noción de democracia, ¿no? Que ha sido tan liberalizada, digamos. Con respecto a las preguntas de Rebeca Gómez, ¿la categoría colonialismo interno tiene relación con el racismo? Sí, totalmente. Era un poco lo que yo estoy pensando ahora en voz alta, respecto a cómo el colonialismo interno necesariamente se sostiene de la relación racista o del discurso racista, porque es lo que permite, digamos, operar en un montón de niveles culturales, pero también económicos y políticos, el dominio colonial, ¿no? O sea, tiene que ver completamente con el racismo, pero al mismo tiempo lo habilita. Yo creo que ahí hay toda una línea de reflexión que hacer para pensar, ¿no? Cómo se relaciona profundamente y de qué manera el colonialismo interno nos permitiría profundizar el racismo. O sea, creo que ahí, y cómo no solamente hay un racismo en el caso lo digo desde el caso de México, no solo hay un racismo, digamos, de las clases dominantes blancas, sino que también se operan en clases urbanas, por ejemplo, más bien, en grupos urbanos de clases trabajadoras que generan un racismo, por ejemplo, hacia los pueblos indígenas, y cómo esto permite tener beneficios económicos porque posibilitan la explotación. ¿Sí me explico? Creo que por ahí hay mucho que darle vueltas. No solamente es un discurso a nivel psicológico, digamos, o a nivel de cultural o lingüístico, sino que tiene implicaciones económicas claramente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que pensar, Rebeca. Y bueno, está vinculada con la discriminación y con lo que todos son con los no indígenas, que creo que espero haber podido decir algo al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre neocolonialismo y colonialismo interno? Yo la verdad es que no lo sé, no sé, en este texto específico, solamente habla una vez de neocolonialismo, si ustedes lo leyeron, y dice, la noción
normal de colonialismo o de entender a la colonia nos impide entender formas de neocolonialismo. Y después ya no la usa. Después justo habla sobre el colonialismo interno. Me parece que lo que está tratando de decir es que hay una transformación, esa es mi interpretación, hay una transformación de las formas convencionales de coloniaje, y que estas formas específicas que podríamos llamar como neocolonialismo tienen una densidad específica cuando analizamos el colonialismo que se opera dentro de las propias naciones, incluso de estas naciones recientemente independientes. Entonces, yo les propongo que lo rastremos si hay alguna forma específica que esté dando cuenta del neocolonialismo, o en realidad es una forma general de hablar de las nuevas configuraciones de la situación colonial en los países aparentemente independizados, ¿no? O relativamente independizados. Claro, tal vez habría que pensar más bien en relativamente independientes, porque justo lo que se está preguntando es por las posibilidades de medir los grados de dependencia y de independencia y de desarrollo. Y creo que a propósito de lo que Joelyn comentaba hace rato, ahí hay una distancia crítica, pero también un diálogo con las diferentes exponentes de la teoría de la dependencia, porque justo lo que le preocupa es poder salir de de los marcos constreñidos de la dependencia como algo dado que no tiene grietas, y se está preguntando más bien por los grados de dependencia y por los grados de profundidad de la misma situación colonial. Y creo que por eso es que está pensando en colonialismo interno y en las variables que lo componen, ¿no? Cuando habla de estructuras, ellas son las económicas, habla de muchas formas estructurales, o sea, creo que más bien habla como de construcción estructural, y de pronto habla de estructuras económicas, pero también de estructuras sociales. Entonces creo que utiliza la noción de estructura en diferentes sentidos, pero lo que sí es que la dimensión material, económica en su sentido más amplio, va a ocupar un lugar central. Eso podría decir. O sea, lo económico ocupa un lugar central. Eso sí. No sé, Joelyn, sí. Ayudé, ¿cómo me escucharon? Ayudé um pouco a... Eu acho que ele me parece que eu não, né, nesse processo que a gente está aqui ainda na primeira aproximação, me parece que ele faz não sei se eu poderia chamar de crítica, né, mas parece que tem uma visão da abordagem do Fanon sobre os desdobramentos psicológicos da alienação colonial, né? Ou que a Lélia Gonzalez também chama de neurose, no nosso caso, neurose cultural brasileira, né? Para não ficar preso a essa dimensão, né? Como se fosse o aspecto principal do processo, até aqui abordando um pouco o que a Rebeca trouxe, né? Essa questão, será que a questão do racismo, a discriminação, né, é feita por todos que não são indígenas? E aí, nessa abordagem, por exemplo, do Fanon e da Lélia Gonzalez sobre a neurose cultural, alienação cultural, eles apontam que o próprio colonizado, o próprio subalternizado, ele reproduz esse processo, né? Reproduz, se colocando, reproduzindo esse lugar de subalternidade, aceitação de submissão, ou no caso da Lélia Gonzalez também, que fala sobre a questão da neurose cultural brasileira, de buscar se aproximar da personalidade histórica, que ele no texto até fala, né, sobre a personalidade do colonizado e a personalidade do colonizador, né? Então, o colonizado buscar desenvolver uma personalidade aproximada muito mais com o seu dominante, né, com o seu dominador, com o seu explorador, né? Eles vão nessa abordagem. Eu vi que ele passa, né, o Pablo Gonzalez, ele passa por esses elementos, mas eu
não sei se tem outro texto em que ele vai explorar esses aspectos, ou se é uma crítica realmente que ele faz ao Fanon e, enfim, de tabela seria a Lélia também, nessa abordagem que talvez para ele o aspecto estrutural me pareça muito mais importante, até para não ficar vagueando, né, como ele fala, nessa dimensão do racismo, como se fosse algo descolado da estrutura, né? Eu não sei se é uma crítica, porque na leitura que eu faço do Fanon, eu não entendo, não consigo compreender como algo descolado da estrutura, pelo contrário, né? Aí, se você quiser comentar sobre isso também, se você conhece, sabe, né, dessa abordagem dele, melhor para poder ter algum comentário, esclarecimento. A Rebeca está agradecendo aqui também, né, a sua resposta, né, e trazendo aqui o Florestan Fernandes também, que fala muito sobre esses elementos. E parece que chegou aqui uma nova pergunta, né, do Abraão, né, um exercício de reflexão desde as categorias que você comentou, os megaprojetos que se desenvolvem no México, como treinar, implicam um processo de colonialismo interno, quais seriam? Então, se você quiser comentar sobre isso, fica à vontade aí para esclarecer mais essa relação entre estrutura e superestrutura aí no Pablo, para a gente compreender melhor, até porque acho que ele segue essa mesma linha de ir numa lógica de leitura de um marxismo não dogmático, não ortodoxo, né, que teria como prioridade a estrutura sobre a superestrutura, né? Então, como é que ficaria essa relação aí para ele? Não sei se compreendes a questão, mas é mais ou menos isso que ficou no ar aqui para mim, gostaria de te ouvir. Bueno, comentaste un montón de cosas. Yo, claro, habría que matizar como la crítica Fanon, creo que efectivamente no es una crítica como que desacredite, pero reconoce los límites, porque incluso los recupera, ¿no? O sea, Fanon ya dieron cuenta de esto, pero esto tiene límites explicativos y creo que sería crítica en ese sentido, no de descartar, sino de comprender los límites de esa obra, con respecto a la estructura y la superestructura, yo creo mi lectura de Pablo González Casanova es que justo está tratando de salir de esa polarización, no sé cómo decirlo, como de esa delimitación tal vez muy rígida que reconoce como la estructura y la superestructura, ¿no? Y la estructura como la condicionante de todo. Yo creo que justo lo que trata es de establecer la relación, no lo llama así, o sea, no habla incluso de superestructura, ¿no? Habla de estructura en muchos momentos y habla sobre, incluso, por ejemplo, pone juntos relaciones de producción y discriminación como formas del colonialismo interno, o sea, los pone juntos, y creo que eso es interesante. Y después habla de cultura y niveles de vida, que también estaría relacionado estructura y superestructura, digamos, ¿no? Creo que justo lo que está tratando de hacer Pablo González Casanova a lo largo de toda su obra es de establecer la relación, podríamos decirlo como un pensamiento relacional. ¿Cuáles son las relaciones entre la estructura como forma de dominio económico, monopolio económico, militar, político, administrativo, y cómo esto se verifica y se relaciona con formas de discriminación, de racismo, de explotación, incluso habla sobre el trato colonial en algún momento, ¿no? Y creo que tiene que ver pero también dice cómo este trato colonial permite al mismo tiempo la reproducción de una estructura colonial, económica, política, administrativa. ¿Me explico? Creo que más bien los ve como en esta relación. Pero claro, podemos seguirlo pensando. Yo creo que esa es mi lectura. Y por algo que para mí es muy importante, porque soy socióloga tal vez, en González Casanova es en pensar, él hace mucho hincapié en pensar las relaciones sociales como, las clases sociales como relaciones, y el colonialismo interno como relación también.
Creo que eso es súper importante, como una relación o configuración de relaciones que se verifican en todos estos ámbitos, ¿no? Económico, político, lingüístico, cultural. Voy a tratar de responder la pregunta de mi compañero, no de responderla, pero de abonar a lo que dice, porque Abraham Valdivia pregunta, en un ejercicio de reflexión desde las categorías que comentaste, los megaproyectos que se desarrollan en México como el Tren Maya implican procesos de colonialismo interno. ¿Cuáles? Para mí, justo el Tren Maya o el Transísmico o un montón de proyectos, no ni siquiera de megaproyectos, la propia noción del desarrollo capitalista impulsado por las clases políticas locales, cuando van en detrimento, y siempre van en detrimento de los intereses y de las comunidades de los pueblos indígenas, dan cuenta de una forma o despliegan ámbitos o características que se pueden explicar desde el colonialismo interno. Porque, digamos, la clase política, ya no sé si podemos hablar de criollos, pero de ladinos, ¿no? Se dice a veces, o de incluso de ahora en México, ¿no? De ciertos líderes políticos con vínculos con ciertos partidos políticos que ponderan o que privilegian los intereses de desarrollo económico, capitalista, en un proyecto civilizatorio, ¿no? Que va en contra de la protección de los territorios de las propias comunidades indígenas. Y claro, ahí hay un despliegue de formas, de un montón de formas del colonialismo interno. Entonces, claro, creo que lo interesante es cómo la categoría colonialismo interno nos permitiría explicar con mucha más densidad todo lo que significan estos megaproyectos en territorios indígenas. No sé si ayude, Abraham, como creo que lo interesante es de qué manera esta categoría nos permite profundizar ese análisis, ¿no? Como desentrañarlo. Ahora, voy a aprovechar ya que tengo la palabra para comentar lo que dice Rebeca. Tengo otra duda. ¿El colonialismo interno después de la independencia refiere a cuestiones internas? Sí, o sea, de los países centrales, colonialismo interno por la independencia. Lo que dice González Casanova es que los procesos de independencia, por un lado, no cancelaron necesariamente la relación colonial a nivel internacional de la metrópoli con los países coloniales, o sea, no se acabó la relación de dependencia, por ejemplo, pero que además de eso se verifica una relación colonial dentro de las propias naciones independizadas. Es decir, que los propios gobiernos nacionales o locales, por ejemplo, la configuración de los nuevos estados-nación con la dirección gubernamental de criollos o incluso de mestizos, ya no lo decimos, pero digamos de esa clase mestiza política, sigue reproduciendo una relación colonial que tiene ciertas características como el monopolio administrativo o el monopolio político, por ejemplo, del gobierno local o del gobierno nacional, en detrimento o en perjuicio o sobre la cancelación de los derechos de los pueblos de tener un proceso de autodeterminación. Entonces, el monopolio del gobierno o del poder político, el monopolio económico, sigue siendo concentrado en manos de uno, pero este grupo ya no es el extranjero, sino es un grupo nativo, pero es una clase nativa con privilegios también, dominante, y que reproduce una relación de dominio y tiene un trato colonial y reproduce entonces la situación colonial dentro de la propia nación. Entonces, casi podríamos decir que en otros textos que no les propuse leer, González Casanova habla de la pervivencia del colonialismo interno para explicar la relación de los países independizados, ¿no? Contemporáneos,
pero cómo esto se relaciona con un colonialismo global a escala internacional. Espero haber ayudado, Rebeca, para... Acredito que você vai tratar um pouco mais adiante, né, Rosa, sobre o colonialismo global, né, com a questão da democracia universal, nos próximos encontros, e a gente vai poder ampliar mais esses elementos que você trouxe hoje, né? Eu não... Acho que o colonialismo interno tem muito que ver também, como você bem apresentou, né? Ele tem as referências, né, aprofundadas, né, embasadas tanto no Marx quanto no Gramsci também, né, para pensar o processo da questão meridional, que a gente, inclusive, também passou por aqui em alguns encontros anteriores, no curso Gramsci nas margens, para entender os processos internos que acontecem, que têm essa relação, né, tanto econômica, quanto política, quanto cultural, psicológica, né, todos esses efeitos e desdobramentos para a gente entender, né, que o processo de transformação, como ele fala no fim do texto, né, do texto que a gente trabalhou hoje, não passa só por uma transformação estrutural, mecânica, né, reproduzindo aquela lógica da Revolução de 1917, né, que pensava para as fábricas ou para o processo industrial, ou ainda se desdobrou em pensamentos de táticas e estratégias para os partidos também dos países colonizados e dependentes, né, como se fosse um processo automático para poder desenvolver, mas pensando que as contradições internas, tanto que a gente viu com o Mariátegui nos últimos encontros, ou nos primeiros encontros do curso, quanto com esses elementos aqui que o Pablo, que você traz aí do Pablo Gonzalez, né. Então, eu não sei se tem mais alguma questão, se tem mais alguém aí que queira fazer mais alguma questão, senão eu já passo para você para fazer as considerações finais, ou acrescentar algo que você não tenha dito aí na sua fala e queira acrescentar. Enfim, se chegar, enquanto isso, eu estou aqui querendo que a gente aproveite ao máximo aí a presença da Rosa, né? Trazendo aí mais dúvidas e questões, mas enfim, talvez a gente guarde também alguns elementos aqui para os próximos encontros, né? Para a gente poder ler mais os textos, não só esse, mas toda a antologia que você compartilhou, né, que está naquela obra, né, no e-book organizado pela Claxo, e a gente trazer mais elementos para pensar aí, né, recuperando também as contribuições dele para pensar esse processo de transformação social necessária a partir né, de uma mirada latino-americana também, com base nessa recuperação desse viés, a concepção de mundo indigenista que se tornou importante na obra dele, né? Que eu acho que é o que você vai abordar aí nos próximos encontros, né? A partir do texto sobre as etnias coloniais e o Estado multiétnico, né? Da sociologia do poder à sociologia da exploração, né? Que é a nossa referência que a gente vai se embasar aí para o próximo encontro. Então, já tem gente aqui agradecendo, André agradecendo aqui pela aula, Marcelo, né? Passo para você fazer suas considerações, né? Acrescentar algo que queira, e já agradeço aqui a sua contribuição e disposição de vir, né? Tá com a gente aqui nesse encontro, né? Voluntariamente está compartilhando. No, gracias por la paciencia con mi español. Yo anoté ahora algunas de las cosas que comentaba Jolene y los voy a tratar de profundizar para las siguientes sesiones. Yo me quedé pensando ahora que releí el texto y estaba preparando la presentación, que sería muy interesante hacer este vínculo entre el problema del indio en José Carlos Mariátegui
y la noción de colonialismo interno en González Casanova. Creo que ahí hay puentes de diálogo que son muy interesantes. Lo pensaba justamente por esta parte, el apartado en el capítulo sobre el sistema, el de educación de los 7 ensayos de Mariátegui, en el que dice que el problema del analfabetismo en las comunidades indígenas es un problema de la tierra, y creo que ahí hay un puente que lo enlaza, ¿no? Y yo comparto contigo, bueno, el propio, no les leí esta cita, les quería leer una cita que tiene el propio González Casanova sobre su acercamiento a Gramsci. ¿Se los leo? ¿Sí tenemos tiempo para leerlo? Por favor. Bueno, dice, está hablando sobre cómo se acercó a Brodel y a la sociología, y bueno, dice, en el marxismo, esto lo dice el propio Pablo, en el marxismo me interesé por Gramsci, y a Gramsci lo conocí porque me regaló sus obras completas, recién publicadas por Einaudi, Vicente Lombardo Toledano. Claro que en esa época todo el mundo hablaba de marxismo. Yo mismo estaba estudiando a Hegel para estudiar a Marx. En el ambiente intelectual de París de la posguerra, está escribiendo cuando estaba en la Sorbona, Marx estaba en el existencialismo, en el pensamiento conservador más avanzado de nuestro tiempo, el de Raymond Aron, y en el del poderoso y dogmático Partido Comunista francés. Pero el autor que más me interesó fue Gramsci. Fue él quien me acercó con su indiscutible liderazgo intelectual al nuevo planteamiento de la democracia, es decir, la lectura de la democracia de González Casanova, él la reconoce desde Gramsci. Y sigue. Y allí vino una combinación de ideas que forjaron mi existencia y que yo identifico con Gramsci, con Lombardo Toledano y con mis maestras de la primaria, la señorita Balmori, la señorita Julia Román y la señorita Emilia, su hermana, que es muy lindo, ¿no? Como habla sobre sus maestras de la primaria. Yo creo que la forma libre y justa de pensar que me dejó mi padre se reforzó con la filosofía magnífica de Gramsci, y que el sentido patriótico de mis maestras de la primaria y todo el sistema escolar mexicano se combinaron con el encuentro del comunismo y con el nacionalismo marxista-leninista al estilo oficial mexicano, cosa que después va a transformarse también en su pensamiento. Pero bueno, quería leerles esa parte para que, creo que está bonito también rastrear cuáles son los puentes de diálogo con Gramsci, con Mariátegui, con Celso Furtado, que también menciona muy claramente, con Wright Mills, bueno, con un montón de personas. Yo voy a dejar pendiente lo de Florestan Fernández, porque lo mencionaron en el chat y no lo tengo ahorita muy claro, pero podemos buscarlo. Muito obrigada, Rosa. Você, né, aqui, André Luiz também, e vários outros, Luciana, aqui agradecendo pela sua aula excelente, né? Está falando aqui o André, né, que trabalha com a comunidade indígena já integrada, a comunidade nacional e toda essa partilha de conhecimento, fazendo a cabeça dele ferver na procura de articulações que favoreçam aí uma pedagogia, uma prática anticolonial, né? Então, eu acho que se a gente, né, já chegou até aqui com essas contribuições, né, para criar uma base aí para mais elementos e compreender a complexificação que ele vai fazer, a complexidade, na verdade, do pensamento do Casanova, a originalidade também das categorias que ele vai desenvolver. Então, obrigada mais uma vez, né, e até o próximo encontro aí na próxima terça, na próxima oportunidade aí sobre a sociologia do poder e o poder, né, e a sociologia da exploração, com o texto do Casanova aí, né, como referência de leitura, para a gente se aprofundar na questão das etnias nele. Então, muito obrigada a todas e todos que participaram, né, Rosa, né, em nome do grupo também, e até a próxima terça.
Muchas gracias a todas y a todos. Pues nos vemos con la siguiente lectura que ya deben de tener, a ver qué ideas nos surgen a todas y a todos.